Hola, buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a este segundo panel organizado por el Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad. Soy Stephanie Rousseau, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y estoy aquí con mis colegas del Grupo de Investigación del GIES. Tenemos a 4 panelistas que nos van a presentar sus trabajos sobre el tema del panel, de este segundo panel. El tema es Estado, Territorio y Actores Subnacionales en el Perú. Voy a presentar a los panelistas y luego uno por uno ellos van a poder exponer sus trabajos. Primero vamos a tener una presentación de Tomás Dosek. Tomás es profesor a tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales en la sección de Ciencia Política y Gobierno. Es doctor en Ciencia Política por la PUC de Chile y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca en España. Sus líneas de investigación son los partidos políticos y sistemas de partidos, las reformas electorales y la política subnacional. Ha coeditado 2 libros y publicado artículos sobre sus temas de investigación en diversas revistas y es coordinador junto con Lince Maica de la sección de Política y Sociedad Subnacional de la Asociación de LASA. Luego tendremos la presentación de Belén Elías. Belén es licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la PUC de Perú. Es predocente del Departamento de Ciencias Sociales, asistente de investigación en proyectos sobre descentralización y miembro del GIES, como de todos los panelistas que están aquí presentes. Su línea de investigación abarca temas como la representación política, el género y la política subnacional. En tercer lugar, tendremos a la presentación de Anke Kaulart, espero que mi pronunciación sea exacta, o Kolar. Anke es candidata a doctora en Sociología de la PUC y becaria del programa Trandes sobre desarrollo sostenible y desigualdades en la región andina. Es docente PUC e investigadora de un proyecto de Fondesit sobre el rol de la investigación científico-académica en la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Y finalmente tendremos a la presentación de Maritza Paredes. Maritza es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y directora del doctorado de Sociología de la PUC. Enseña e investiga en el área de la sociología política y del medio ambiente. Su trabajo empírico se ha centrado en la expansión del capitalismo extractivo y su impacto en la formación y capacidad de los estados, en la movilización social y en la política de los pueblos indígenas. Recientemente culminó una investigación sobre las configuraciones políticas locales en contextos extractivos e ilegales de cultivo de coca para el mercado de cocaína global. Actualmente está realizando una nueva investigación sobre la respuesta política contenciosa y local a las políticas de lucha contra el cambio climático y las políticas de conservación en la Amazonía peruana. Obtuvo su PhD en Desarrollo Internacional en la Universidad de Oxford en el Reino Unido
y su maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces, sin más, le doy la palabra a Tomás. Cada presentación tendrá que durar un máximo de 15 minutos para dar lugar luego a una breve rueda de preguntas de nuestro público. Adelante, Tomás. Ok, muchas gracias, Stephanie. Gracias al GIES, a nuestro grupo de investigación, al departamento y a la universidad por organizar este encuentro. Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto compartir el panel con mis colegas y socializar de alguna manera, ¿no?, los resultados de investigación que cada uno y cada una de nosotros estamos llevando a cabo. Los que estaban en el panel anterior, Eduardo Argent hablaba de la presencia del Estado y la implementación de la política pública y la importancia de los actores locales. Y esta tensión, digamos, entre las capacidades y las voluntades de los políticos a nivel local, en el territorio, y la necesidad de trabajos más cualitativos y trabajos etnográficos, y me ayuda de alguna manera enlazar la presentación mía con esta perspectiva que mencionaba Eduardo. La presentación en realidad es una invitación a reflexión sobre cómo funcionan los gobiernos municipales, los gobiernos locales en los países sudamericanos. Y me encantaría conocer las experiencias de las personas que después están acá escuchándonos sobre cómo funciona, digamos, la política en los municipios, en los pueblos, digamos, y en las ciudades de donde cada uno viene. La presentación es un diálogo, la investigación es un diálogo directo desde los países unitarios y desde el nivel local, desde las municipalidades, con la literatura sobre lo que se conoce como autoritarismo subnacional, regímenes políticos subnacionales no democráticos, autoritarios, que está muy fuertemente enfocada en los países federales, particularmente Argentina y México, con trabajos como los de Edward Gibson, Agustina Giraudi, Jackie Berendt, Carlos Gervasoni y demás colegas, ver un poco cómo se comportan los gobiernos locales en los países unitarios frente a los planteamientos que ellos tenían para esos países, ¿no? Entonces la presentación nace de una investigación mía para la tesis doctoral, pero un poco toma las preguntas y las cuestiones que quedaron pendientes y trata de profundizar en ello, ¿no? Está enfocado particularmente en Perú, pero hay también evidencia de otros países y particularmente de zonas urbanas y por ende me gustaría mucho saber si ustedes creen que esto aplica o funciona también fuera de las zonas urbanas o de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? En realidad, lo que aparece en una búsqueda muy digamos, superficial en las redes sociales o en la prensa, estamos viendo de que los municipios, los gobiernos municipales y los alcaldes y las alcaldesas muchas veces son considerados señores feudales. Se habla de chacras, de reyesuelos, de presidentitos, de feudos, caudillos, caciques, dueños de los municipios, dinastías municipales. Pero digamos, ¿qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Y normalmente tenemos una idea medio ambigua sobre eso, pero nos imaginamos un poco cómo funciona, qué tipo de prácticas ejercen estos alcaldes. Si ustedes se fijan, había una discusión interesante en Twitter sobre, digamos, las municipalidades limeñas en este caso y su existencia, y había como una discusión sobre si se debería eliminar a las alcaldías distritales, si debería haber un solo alcalde en toda la ciudad. Y ese alcalde después aparece también en ese debate y dice, bueno, ¿quién gobierna el Perú? Aludiendo al presidente Castillo. Y la respuesta, básicamente, la respuesta más común era, bueno, ¿y quién gobierna Lima? ¿No? Entonces tenemos digamos, unas posiciones encontradas sobre cómo deberíamos
digamos, gobernar la ciudad de Lima en este caso, pero aplica también en otros contextos y en otras ciudades, en un contexto donde, digamos, el modelo peruano de la gobernanza en la ciudad capital es visto muchas veces como uno, al menos teóricamente, más adecuados, con una alcaldía metropolitana, un alcalde metropolitano que debería coordinar a los alcaldes distritales, ¿no? Pero ahí vemos que de alguna manera hay dos problemas. Hay un problema de diseño, hay un problema de, digamos, de agencia de los políticos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan un poco cuántos son los municipios en Perú, vemos que hay una creciente fragmentación. ¿Sí? Esa fragmentación se da particularmente, y esos son datos básicamente una comparación de comienzos de los 2000 y más o menos la actualidad. Los números pueden variar, pero más o menos van en ese sentido. Entonces, lo que no crece casi son las provincias, lo que crece mucho son las municipalidades distritales, y lo que más crece son las municipales de centro poblado, que son una especie, digamos, de gobiernos no autónomos submunicipales, ¿no? Esos números son amplios, son muy altos en términos comparados a nivel regional. Si ustedes se fijan en países similares, tanto en tamaño como en población, en Colombia tenemos 1.100 municipios, en Bolivia y en Venezuela más de 300, en países que son territorialmente comparables. Entonces, ahí nos damos cuenta de que este sistema tan particular de dos niveles municipales, provincial y distrital, y este amplio número es muy particular para Perú y no se corresponde con lo que hay en otros países ¿no? Comparables. Por tanto, nos sorprende que en este contexto, y ahí traigo algunos datos de la opinión pública, que los municipios no funcionan bien, al menos de acuerdo a lo que percibe la gente. Esas percepciones basadas en las encuestas del APOC, que es esta encuesta grande a nivel regional, muestran que el 20%, es decir, 1 de cada 5 de las personas que se pueda atender a una municipalidad, tuvo que pagar una coima por X razones. Que básicamente la satisfacción con los servicios locales, eso tiene que ver con cómo uno evalúa, digamos, la calidad de las vías, de las carreteras, de las escuelas públicas, de los servicios médicos, servicios de salud, oscila en niveles muy bajos también, y estamos a nivel básicamente de Venezuela o Colombia, pero debajo del promedio regional. Y si ustedes le preguntan cuánta confianza le tienen a las personas en las municipalidades, en los gobiernos locales, básicamente estamos en la cola, en la comparación regional nuevamente, ¿no? Entonces, evidentemente hay acá un problema que no estamos discutiendo tanto como deberíamos, ¿no? Para que se den cuenta de la comparación, la confianza básicamente oscila entre las Fuerzas Armadas, que están en el rango de los 50, y los partidos políticos que están en el rango de los 30. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, hay cada vez más literatura que plantea básicamente que las determinantes de actitudes frente al sistema político, a la democracia y su funcionamiento, están a nivel local. La percepción sobre cómo funcionan los servicios y las municipalidades, de alguna manera nos ayuda a entender cómo las personas evalúan el sistema político a nivel nacional, ¿sí? Antes de la pandemia, incluso había artículos que apuntaban a la necesidad y a la gran responsabilidad de los tomadores de decisiones más cercanos a las personas que son efectivamente los gobiernos locales, ¿no? Y ahí vemos, eso tiene que ver con efectivamente la eficiencia de los servicios, de la provisión de los servicios básicos, y eso fue antes de la pandemia. COVID, de alguna manera, y toda la crisis sanitaria todavía profundizó esa tendencia, ¿no? Entonces, es importante cómo funcionan los gobiernos locales per se, y es importante también para otros fenómenos de carácter, si quieren, digamos, más nacional. Entonces, lo que yo quiero hacer en este contexto de estos datos, tanto peruanos como latinoamericanos, básicamente presentar dos argumentos relativamente sencillos y relativamente breves. Uno tiene que ver con la posición que tienen los alcaldes o los gobiernos municipales, locales, pero pueden aplicarlo también a algunos de los gobiernos regionales, y el tema de las prácticas políticas informales, es decir, el ejercicio del poder por parte de los alcaldes, ¿no? Entonces,
Si ustedes se fijan en lo que plantea la literatura, básicamente, la posición de los alcaldes, dice Kent Eaton, a nivel de América Latina, se dio una especie de descentralización del hiperpresidencialismo. Si ustedes buscan en los digamos, trabajos sobre los países individuales, van a encontrar diferentes maneras de llamar básicamente lo mismo. Una predominancia digamos, del cargo, de la persona, del alcalde, dentro del entramado de los gobiernos locales, ¿no? De hecho, y eso es una cita de Marta Lagos es una analista política de Chile, decía, los concejales no pesan en el sistema político chileno, da de cuenta los concejales de un partido, es un dato irrelevante. Es básicamente, no nos importan los concejales, la parte legislativa, si quieren, digamos, no es importante para el funcionamiento de los gobiernos locales, es decir, hay una fuerte, digamos, concentración de poder en el cargo de los alcaldes. Bueno, yo lo que argumento es que de alguna manera lo que decía Eaton es aún más grave a nivel local, porque digamos la posición de los alcaldes tiene todavía menos controles y todavía mayor predominio que si uno lo compara con la posición de los presidentes, por una serie de razones que tienen que ver tanto con factores institucionales, el tema de las mayorías automáticas, el tema, digamos, de un menor, digamos, interés político electoral para la política nacional de los municipios, ausencia de cualquier, digamos, posibilidad de intervenir por parte de los políticos nacionales, los gobiernos locales, menores competencias en términos formales o potestades de los concejales, de los regidores, ¿no? En términos institucionales, en términos de la posición de los concejales, estos tienen una posición mucho más precaria, muchas veces no son políticos profesionales, no trabajan en los propios municipios, trabajan en otro lugar, en otro trabajo, es decir, no están en el municipio. El alcalde es el que está en el municipio en el día a día y tiene acceso privilegiado a la información. Eso tiene que ver más con la posición de los concejales, ¿no? Y a nivel digamos, del contexto, la atención de los medios a qué es lo que está pasando en los municipios es relativamente limitada, es mucho más limitada frente a lo que está pasando en el Congreso, en la política nacional. La sociedad civil es mucho más débil. El desinterés de los partidos políticos, lo estamos viendo en Perú, es mucho más grande. Y la exposición, la posibilidad de que estos gobiernos sean cooptados por los actores ilegales, o actores armados, o de que se coludan con los políticos, es mucho más importante, ¿no? Entonces, la posición de los alcaldes es mucho más presidencialista, entre comillas, de lo que parecería plantear la literatura según este argumento. Bueno, ¿qué es lo que pueden hacer en este contexto? No todos lo hacen, no todos los alcaldes utilizan las prácticas políticas informales, que les voy a mostrar a continuación, para conseguir este objetivo, pero en muchos casos sí. Entonces, utilizan una serie, ¿no?, de un abanico de prácticas informales que va desde el clientelismo hasta el hostigamiento a la oposición, digamos, a los medios, para conseguir su fin principal. Y eso es la reelección, al menos eso asume la literatura. Uno podría argumentar que, digamos, que el objetivo es básicamente beneficiarse, digamos, en términos personales o algunos allegados, sobre todo en contexto donde no existe la reelección a nivel local. Los objetivos principales son tres: fortalecer la base propia electoral, controlar la oposición y neutralizar los otros actores que pueden ser los medios, movimientos sociales y demás a nivel local. Esos, de alguna manera, cumpliendo con esos tres objetivos, les ayuda a los alcaldes básicamente permanecer en el poder. No todos lo logran porque uno tiene que tener esto que no sabemos bien cómo estudiar, pero que tiene que ver con el olfato político, el ser, digamos, animal político, estar con la gente, entender lo que está pasando, y muchas veces también tener contactos personales, ¿no? Esos contextos son los más propicios, digamos, en términos del diseño institucional y las prácticas de las personas para convertirse en caudillos y mantenerse y consolidarse en el poder por periodos prolongados. ¿Cuáles son esas prácticas? Y esas prácticas obedecen a esos tres objetivos: construir la base propia. Esos tienen que ver básicamente
con el clientelismo, el patronazgo, el nepotismo, el acarreo de personas, que puede, digamos, darse por las malas o por las buenas. Uno puede pensar que voy a acarrear las personas, convocar las personas porque los voy a amenazar o porque los voy a incentivar con algún bien material o algún servicio, algún favor, ¿no? Entonces, ahí hay mucha evidencia de los tres países donde yo hice el trabajo de campo, en Chile, en Paraguay, en Perú. Las prácticas son más o menos similares y las lógicas son muy parecidas. ¿Cómo me elimino, digamos, me deshago de la oposición política local? Y hay nuevamente prácticas desde cooptación, evitar darle acceso a información a los, digamos, a los opositores, a los concejales opositores, particularmente en contexto donde los alcaldes tienen mayoría automática, es muy problemático, hasta, digamos, abuso, persecución, hostigamiento a estos actores. Finalmente, cómo de alguna manera neutralizo a los otros actores nuevamente, o por las buenas o por las malas, desarticulando los grupos sociales, buscándole, digamos, algunos problemas en su vida privada, hacer campaña negativa, buscar contactos con comisarios, con el serenazgo, con el Poder Judicial, es decir, con otros actores que me puedan ayudar o que tengo que neutralizar, digamos, para mantenerme y para que ellos no puedan poner en peligro mi posición. Cierro con esto. ¿Cuántos son? No sabemos bien. ¿Sí? ¿Cuántos son los caudillos? Tenemos una evidencia anecdótica bastante amplia de muchos de los países latinoamericanos, pero no sabemos muy bien. Decía Beatriz Magaloni en un evento reciente, de hecho hace 2 semanas, decía, bueno, desde la ciencia política, decía ella, no tenemos muy buenas herramientas a nivel más macro para estudiar este tipo de fenómenos. Necesitamos ir a los territorios, y lo hablamos en el panel anterior, necesitamos un enfoque más cualitativo, un enfoque más etnográfico para entender qué es lo que está pasando. Entonces, las conclusiones es, sí, necesitamos reformas institucionales, pero necesitamos entender cómo se dan estos fenómenos, cómo funcionan, necesitamos más estudios y necesitamos hablar tanto sobre el ejercicio del poder de los actores, como de posibles reformas institucionales que son relativamente obvias, pero para los que no hay mucho ánimo político de promoverlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Ahora pasaremos a la presentación de Anke. Anke, adelante. Creo que Belén estaba antes, pero yo con gusto... Perdón, sí, perdón, me equivoqué. Belén, adelante. Hola a todos. ¿Se ve bien? ¿Me confirman para empezar? Sí, se ve bien. Excelente. A ver, un ratito. Esto lo achico. Bueno, hola a todos. En primer lugar, gracias por asistir a nuestro panel con el grupo de investigación sobre Estado y sociedad. Hoy me voy a encargar un poco de conversar sobre las mujeres en la política subnacional y los desafíos para una democracia paritaria en el Perú. Uy. Bueno, actualmente la frase "no hay democracia sin mujeres" ha ido ganando peso, ha ido ganando rebote en la esfera pública. Las buenas nuevas sobre las reformas de paridad y alternancia o los actuales debates sobre el acceso de mujeres a los gabinetes nacionales en realidad han atraído cierta atención en la población y de los medios de comunicación sobre la igualdad de género en la política. Sin embargo, esas discusiones aún se mantienen concentradas en cargos nacionales, ¿no? Entonces, por ello es importante, sugerente, ver cómo está la situación sobre la representación política de las mujeres a nivel subnacional en el Perú, y además, y es lo que voy a tratar ahora, porque es urgente discutir al respecto si es que queremos construir democracias paritarias, ¿no? Lo primero que quería traer a la mesa de discusión es este gráfico que nos permite ubicar a Perú en manera comparada con otros países de América Latina sobre el acceso de mujeres a cargos ejecutivos subnacionales, ¿no? Podemos ver que Perú está a la cola
en la cola de los diferentes países de América Latina, el Caribe y la península ibérica en cuestión de mujeres como alcaldesas electas, ¿no? Tenemos solo 2.9% de mujeres alcaldesas electas para el 2018. Ese segundo gráfico ya no ve las alcaldesas electas, sino ve a las gobernadoras electas en América Latina, en diferentes países. Es un gráfico que elaboramos con Tomás en un proyecto que actualmente estamos desarrollando sobre mujeres gobernadoras en América Latina y su alarmante subrepresentación. Y lo que podemos ver es, por ejemplo, que en el caso peruano, el porcentaje de mujeres que han llegado a las gobernaturas regionales son bastante bajos y a nivel comparado también bastante alarmantes, ¿no? Entonces, esta frase que yo mencionaba al principio de si no hay democracia sin mujeres, ¿por qué es que discutimos tan poco sobre las brechas de género en la política a nivel subnacional? ¿Por qué no nos concentramos también en discutir sobre las barreras que tienen las mujeres a la hora que quieren acceder a cargos de representación en sus distritos, en sus provincias, en sus regiones? Entonces, quisiera ahora conversar un poquito sobre las cifras que tenemos en el país a nivel subnacional, en los diferentes cargos de representación ejecutivos y legislativos. Estas dos láminas, estos dos gráficos nos hablan un poco sobre la situación de las mujeres en cargos ejecutivos subnacionales, en las candidaturas y como mujeres autoridades, ¿no? El primer cuadro, lo que podemos ver es que las candidaturas de mujeres a cargos ejecutivos no superan el 10%, ¿no? Solo el cargo que llega a superar este porcentaje es el de las vicegobernaturas regionales, pero incluso en este cargo no llega ni siquiera a un tercio de mujeres como candidatas, ¿no? Esto, la baja presencia de mujeres como candidatas a estos cargos ejecutivos se traduce en una baja presencia de mujeres como mujeres electas, ¿no? Podemos ver aquí que si bien como candidatas no supera, por ejemplo, algunos cargos el 10%, a la hora de ver quiénes acceden, no superan el 5% desde el 2002. En el caso de los cargos legislativos subnacionales, lo que podemos ver es el impacto de la cuota, ¿no? Por un lado, el éxito de garantizar un piso mínimo, pero a la vez, cómo es que se ha convertido en un techo en donde los partidos ya no seleccionan más del mínimo, del 30% de mujeres que es requisito por la cuota de género, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que del 2002 al 2018, las candidaturas de mujeres a consejerías regionales, regidurías provinciales, regidurías distritales alcanzan entre 40 y 44%, pero a la hora de ver cuáles son los porcentajes de mujeres que acceden a estos cargos legislativos nacionales, superan levemente el 30%, ¿no? Esto se debe a que dentro de la selección de candidaturas y el posicionamiento de las mujeres en las listas, se las deriva a los últimos cargos de las listas, a distritos perdedores, entre otras cuestiones que voy a hablar más adelante, ¿no? Entonces, la cuota no logra superar significativamente el mínimo deseable. Y además, con lo que tenemos anterior, tampoco es que las mujeres estén presentes tanto en candidaturas ejecutivas como en mujeres electas a estos cargos de representación ejecutivo a nivel regional y local. Entonces ahí la pregunta que yo quería traer era si es que los gobiernos de nivel subnacional son más accesibles para las mujeres, esto respondiendo a un mito, a una creencia popular que dicta que los gobiernos subnacionales son más accesibles para las mujeres que el nivel nacional. ¿Por qué? Porque supuestamente serían territorios más pequeños, por tanto más accesibles, porque requerirían menos tiempo, por ejemplo, por lo tanto, podría haber una conciliación entre las tareas domésticas de las mujeres con el trabajo político, ¿no? En esta idea de conciliación entre los roles tradicionales. Y además porque se sospecha que como son espacios más pequeños son menos costosos. Sin embargo, la respuesta es que no necesariamente es así, y ahora voy a hablar sobre cuáles son las barreras que limitan la participación política de mujeres a nivel subnacional.
Una de las primeras barreras, y lo ligo un poco con lo que nos comentaba Tomás en su presentación, son la existencia de estos caudillos locales o denominados también por la literatura clubes de viejos amigos, ¿no? Estas élites tradicionales locales, mayoritariamente masculinas, con altos niveles de discrecionalidad sobre cómo se organiza tanto el partido y cómo se conforman las listas candidatas, ¿no? ¿Cómo es que opera esta discrecionalidad en detrimento de las mujeres? Una de las cosas, por ejemplo, es decidir informalmente, claro, dentro de las organizaciones, que las comisiones políticas de mujeres o las secretarías de mujeres no tengan un poder significativo dentro de las decisiones del partido. Es una decisión informal, pero es una decisión importante porque las mujeres no llegan a desarrollar carreras políticas partidarias, ¿no? En segundo lugar, otra de las decisiones que pueden tomar a discrecionalidad es cómo se elaboran las listas candidatas, ¿no? Y aquí ya mencionaba, pueden ubicar a las mujeres dentro de los últimos tercios o pueden delegarlas a distritos perdedores o pueden incluso instrumentalizar las candidaturas de las mujeres, ¿no? Estos llamados adornos, tokens, decoraciones. ¿Esto por qué? Porque se intenta que la selección de las candidaturas no afecte el status quo de las relaciones de poder dentro de estos caudillos, ¿no? Dentro de estos clubes de viejos amigos, ¿no? Y por último, también dentro de esta discrecionalidad, yo conversaba, por ejemplo, con dos militantes de partidos nacionales en Cusco, y dos partidos muy en el discurso bastante comprometidos con la igualdad de género en la política, y ellas me comentaban que en sus partidos, a la hora de traducir estos discursos a prácticas a nivel regional, las comisiones políticas de sus respectivos partidos políticos tenían ciertas resistencias a incluir estas agendas, ¿no? Entonces, eso es algo también parte de la exclusionalidad de los caudillos locales, intentar resistir ante discursos incluso de sus mismas organizaciones, de las entidades más nacionales de sus propias organizaciones, y ponerlas en práctica a nivel de sus territorios, ¿no? Por ejemplo, acá hay una cita en donde una ex candidata regidora provincial y militante de partido político en Cusco habla sobre cómo es que las reuniones entre partidos son reuniones varoniles, entre dirigentes partidarios, ¿no? La segunda barrera son los techos de dinero, los techos de billete, también llamados por la literatura, y esto radica más en las desigualdades económicas entre hombres y mujeres que afectan su capacidad para financiar las campañas políticas, ¿no? Y aquí hay que desmitificar que las campañas subnacionales son necesariamente más baratas, porque no lo son, ¿no? La alta fragmentación de los partidos políticos, de los movimientos regionales, hacen que estas competencias electorales sean altamente competitivas, y además que los cargos ejecutivos, por ejemplo, también empiezan a tener una alta disabilidad entre las élites políticas subnacionales. Entonces, son muy costosas las campañas, además los territorios no son necesariamente muy accesibles, hay lugares en donde para competir hay que viajar muchísimo, muchas horas, y el recurso ahí, tanto económico como humano, es muy exigente. Entonces, es una de las principales barreras también que limitan a las mujeres a la hora de hacer política. La tercera barrera es el malabarismo temporal entre el ser madre y el ser candidata, ¿no? Este conflicto entre los roles tradicionales de género y su participación en la esfera pública, que en realidad deriva de las desigualdades en la distribución del tiempo dedicado al cuidado y las tareas domésticas entre hombres y mujeres, ¿no? Lo difícil que es para ellas llegar a acuerdos de corresponsabilidad en las tareas del hogar, en las tareas del cuidado. Entonces, por ejemplo, aquí quería traer una cita de una de mis entrevistadas en un trabajo de campo que hice para la tesis sobre justamente representación de mujeres a nivel subnacional, y ella se preguntaba cómo soy una buena mamá, una buena esposa, y cómo laboralmente dentro del gobierno regional soy también buena, ¿no? Entonces, este dilema está muy presente para ellas, y los sacrificios familiares también se vuelven muy pesados, justamente por cómo es que en la sociedad hemos distribuido las tareas del cuidado y el trabajo productivo, ¿no? Y por último, la última barrera que quería señalar, ¿no? No es la última barrera en realidad de todo, porque son varias, pero la última que quiero señalar es el acoso político y la violencia contra las mujeres en la política, ¿no? Según la encuesta a candidatos elaborado en el 2018,
nos comentan que el 23.8% de candidatas en las elecciones regionales y municipales fueron víctimas de acoso político, ¿no? ¿Cómo se manifiesta ese acoso político? Burlas, difamación, restricción de participación, las amenazas, imposición de limitación de recursos económicos y hasta violencia física. ¿De quiénes? Sobre todo miembros de otras organizaciones políticas, medios de comunicación, que hay que decir de verdad, que hay medios de comunicación que también hostigan, que también tienen estereotipos bastante fuertes dentro de sus comunicaciones, ciudadanos en la zona, entre otros, ¿no? ¿Y quiénes son las más afectadas? Bueno, dentro de este estudio, si bien en realidad todas las mujeres que responden a diferentes candidaturas, en su mayoría fueron candidatas a cargos ejecutivos nacionales, ¿no? Las alcaldesas y las gobernadoras. Aquí entonces traigo otra cita de una ex candidata a la vicegobernatura regional en Cusco. Ella me comentaba que si bien cuando la seleccionaron para conformar esta fórmula ejecutiva candidata, el candidato gobernador estaba muy dispuesto a trabajar con ella. Cuando el candidato se dio cuenta que ella podía tener un alcance mayor en la campaña, etcétera, le desautoriza poner su publicidad visual, ¿no? Y ella pasa después en toda la campaña a estar bastante ausente, ¿no? O, por ejemplo, este caso en donde el gobernador de Moquegua le dice a la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, que por si acaso no se gobierna con la belleza, se gobierna con la inteligencia, ¿no? Cuestionando una de sus decisiones en la política. Entonces, aquí vienen mis últimas dos diapositivas, que es básicamente el qué hacer entonces. Y en primer lugar, aplicar las leyes aprobadas entre el 2020 y 2021, que en realidad son bastante buenas nuevas para la política y para la igualdad política en términos de género, en las próximas elecciones regionales municipales, y fortalecer sus vacíos tomando la experiencia de otros países de América Latina que también han implementado desde ya estas reformas, ¿no? Por ejemplo, en la ley de paridad y alternancia, que se va a aplicar ahora a las listas candidatas subnacionales, hay algunas cosas que a mí me gustaría señalar. Por ejemplo, desde el 2022 va a ser obligatorio que las fórmulas ejecutivas regionales, gobernador, gobernadora o vicegobernador y vicegobernadora, sean paritarias, ¿no? Entonces, ahí habría que, por ejemplo, ver el caso de Ecuador, en donde, teniendo esta misma disposición, hay una sobrerepresentación de mujeres como vicegobernadoras. Está bien, tengamos vicegobernadoras, pero también necesitamos tener gobernadoras, ¿no? Que no sea una estrategia para seguir poniendo a las mujeres en los cargos menos poderosos, ¿no? Además, la ley actual no abarca los cargos accesitarios, por ejemplo, en el caso de las consejerías regionales, y aquí el caso de México, el caso de las Juanitas, en donde las mujeres que las mujeres que eran titulares, se las obliga a renunciar a las candidaturas, accediendo a los suplentes, que son varones. Entonces hay que garantizar que quienes sean accesitarias de las mujeres sean mujeres también, ¿no? Pero respetar la paridad dentro del ejercicio del poder. También hay que ir metiendo la discusión sobre la disparidad horizontal en alcaldías provinciales, distritales, que no es algo que abarca la ley, y algo que necesitamos también debatir más a fondo para que la alternancia sea efectiva es la eliminación del voto preferencial, no es algo que ha quedado ahí pendiente. En segundo lugar, vigilar la implementación del Estado y la práctica de las organizaciones políticas de las medidas institucionales. Y aquí se necesita un esfuerzo articulado entre diferentes actores, ¿no? Ciudadanía, instituciones, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas. Es importante que haya esta articulación. En tercer lugar, y esto también me parece súper importante, que es visibilizar los esfuerzos existentes en el ámbito regional y local de las experiencias de las mujeres, ¿no? Las formas en las que ellas también accionan para la igualdad de género en la política, y la forma en las que también resisten y encuentran resistencias, ¿no? Aquí las asociaciones o redes de mujeres autoridades subnacionales, ¿no? La RENAMA, que es la que congrega todas estas redes de mujeres regionales. Por ejemplo, acá hay una foto que ponía sobre la REMARA, que es la red de mujeres autoridades en Ayacucho.
visibilizar también lo que hacen las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas locales, también poniendo muy en agenda los temas de género y política en sus respectivas localidades, y el apoyo de las ONGs, el Jurado Nacional de Elecciones y otros en cursos de capacitación, en formación política, etcétera, que también es una brecha que las mujeres tienen a la hora de querer hacer política, ¿no? Y finalmente, dos cosas: atender y eliminar las desigualdades sociales estructurales es también, es también parte de la lucha por la igualdad política, igualdad de género en la política, ¿no? Trabajar por los derechos y oportunidades de todas en su diversidad. Ahí hay que tener atención en que la vulnerabilidad que pueden tener algunas mujeres por ser, por ejemplo, de niveles socioeconómicos más bajos, por ser de diferentes eh, etnias, incluso identidades sexuales también, pueden colocarlas como más vulnerables dentro, si es que hablamos del acceso a la política, ¿no? Entonces las medidas institucionales son necesarias pero no suficientes. Y desde la investigación y académica, generalizar nuestros estudios sobre democracia y descentralización, que no es una cosa solo sobre mujeres, sino necesitamos entender que nuestros fenómenos, las relaciones de poder que analizamos, no se dan entre sujetos neutros, sino que la jerarquía de género y las relaciones de género son consustanciales a ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que tenía hoy para compartirles. Creo que como reflexión ya final, es que la descentralización política y la paridad en realidad comparten la misma apuesta, que es democratizar el poder, y uno de los elementos claves para ello es garantizar universalmente los derechos políticos, ¿no? El elegir y el ser elegido o elegida, ¿no? El acceso de las mujeres al voto en Perú es un hito, y hoy nadie discutiría el que las mujeres no puedan votar, por ejemplo, nadie lo pondría en la mesa, pero ¿qué tanto hemos garantizado el derecho a ser elegidas de las mujeres, ¿no? ¿De qué democracia hablamos, por ejemplo, en un país que no tiene gobernadoras, ¿no? Creo que necesitamos ahondar un poco más en estas cuestiones, si es que desde una perspectiva subnacional, si es que queremos construir una democracia paritaria. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Muy interesante. Ahora pasamos, ahora sí, a la presentación de Anke. Adelante, Anke. Hola, buenas noches. No sé si pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí se puede ver, pero... Sí, okay. Eso, sí puedes ampliar. Ya, perfecto. Ok, listo. Mi presentación va a entrar un poco más todavía a nivel local, subnacional y muy de unos casos muy a nivel micro en la región de San Martín. Y el título de la exposición de hoy es Infraestructuras sinérgicas del cacao y el Estado subnacional y sus sinergias con la sociedad en San Martín, Perú. Entonces, para ubicarnos en el contexto regional y local, ¿no? Vemos que ha habido, ¿no? Es famosa la región San Martín por su producción de coca y narcotráfico hasta los años 2000. La convulsión sociopolítica, sobre todo del MRTA, en esta zona que yo estoy investigando. Transición a cultivos legales también en los años 2000, y los programas internacionales y regionales de desarrollo alternativo que llevaron a cadenas de valor, mayormente de café y cacao, que tienen una certificación orgánica y de comercio justo. Eso también está llamado el milagro de San Martín, esta erradicación de la coca y la sustitución con otros productos alternativos, ¿no? Y también hay una creciente literatura sobre esta región verde, ¿no? Es una política regional, subnacional, que está como trascendiendo los límites de San Martín y es aplaudida también a nivel internacional incluso, y que fomenta estas cadenas de valor sustentables, o sea, intenta converger la producción, la competitividad regional y también la conservación del medio ambiente. Entonces, en este contexto regional
estoy haciendo una comparación entre dos zonas que son, es una provincia, la de Picota, y un distrito de Chasuta, que son vecinos, y Chasuta tiene una zona muy grande también de producción de cacao, Picota también. Entonces, ¿por qué el boom de cacao en San Martín? Me preguntaba en mi investigación, que lo que estoy presentando es parte de mi tesis doctoral. Y se está viendo en este gráfico que el cacao, que está en esta línea naranjada, la tercera, ¿no? Que está creciendo, y cultivos que han estado antes, ¿no? Como el arroz, por ejemplo, y también el café están decreciendo. Entonces hay como una especie de boom de cacao en San Martín en estos últimos años y también de cacao orgánico, ¿no? Con certificaciones para el mercado internacional. Y dentro de este escenario regional tenemos a dos pueblos, ¿no? Que vemos que uno es el de Chasuta, que es conocido como el pueblo de cacao, y Picota, su vecina, no. Entonces, yo me preguntaba en mi estudio multiescalar, que abarca tanto el nivel regional, local, pero también su conexión con el nivel nacional e internacional, por qué se creó y se sostuvo hasta cierto grado el milagro del cacao sustentable en la región San Martín. Y por otro lado, a nivel muy local, ¿qué explica las diferencias en el desarrollo productivo sustentable a nivel muy local? Y también una pregunta que como intercepta a los dos, o sea, ¿qué rol tiene el Estado en sus diferentes niveles y la interacción con la sociedad en este escenario? Entonces, la metodología que usé es un trabajo no gráfico, o sea, a nivel local, como ven, he hecho bastantes entrevistas, he acompañado a los agricultores, productores de chocolate y cacao, y también a los gobiernos locales, ¿no? Y las comunidades indígenas que están en la zona en su producción y su relación con el cacao. Y a nivel regional he hecho entrevistas expertos a los funcionarios del Milagro de San Martín y análisis de documentos políticos, ¿no? Y también he realizado talleres con los actores públicos y privados de la política regional local, ¿no? Y también he hecho una matriz de trayectorias personales de unos estrategas, ¿no? De esa política regional milagrosa, como se llama. Entonces, en este estudio, ¿no? Que fue, o sea, longitudinal, en 5 años he trabajado, porque vivo también en la región San Martín, ahorita estoy en Tarapoto, en mi casa. He podido tener como este acercamiento tanto con los APUs como con los productores de cacao y también con los funcionarios del gobierno regional y local. Entonces he visto que entender esas cosas que están ahorita pasando a nivel nacional es imposible sin mirar un poco la historia también y las sinergias que el Estado ha tenido desde muy temprano en el fomento del desarrollo productivo. O sea, el Estado no ha estado ausente en esta región, lo que a veces se dice, sino más bien ha tenido una presencia peculiar que data desde la colonia, o sea, antes de la colonia, pero yo empiezo a mirarlo desde la colonia hasta los 1960. En ese tiempo larguísimo, el Estado en San Martín encargó la economía a los actores privados y entra en una especie de sinergia con ellos, ¿no? O sea, actores privados llamo yo las misiones, empresarios de la goma, las minas de sal, o sea, los empresarios que venían con este tema de la sal. Y allí el Estado no intervino directamente en la producción y el comercio, sino lo facilitaba de alguna forma, promovió y luego cobró los impuestos resultantes, ¿no? Después, en la época de los 60, los 80, es el gran momento del Estado intervencionista. Ustedes conocerán un poco esta historia, ¿no? Donde la selva se ve como un territorio vacío, donde hay que colonizar, ¿no? Y en el Estado del primer gobierno de Belaúnde y también de Velasco, en esas reformas agrarias que se hacen, se mandan a muchos colonos a la selva y San Martín es una de las zonas más intervenidas en ese sentido.
en la cual se construyen las grandes infraestructuras de penetración a la selva para sacar los productos, ¿no? Y se ve como la selva como el gran almacén del país, ¿no? Y a partir de los años 1980 hasta fines o mediados de los 90, la región vivió la crisis del Estado desarrollista como producto de sus procesos colonizadores, y es la época del narcotráfico, el conflicto interno y la violencia, pero al mismo tiempo el Estado no está como ausente, sino hay muchos intentos de recuperar el orden estatal y promover este desarrollo alternativo a la producción ilícita de la coca, lo cual tuvo finalmente efectos positivos a partir de los años 2000, ¿no? Entonces, esta historia es muy importante entender también para ver la relación de las comunidades que estoy analizando con las infraestructuras. Entonces, lo que he visto en mi estudio, en esa búsqueda de trayectorias de gente del gobierno regional, en San Martín hay como, he hecho el seguimiento a 13 personas y habrá algunas más, ¿no? Pero es un grupo de funcionarios del Estado que en diferentes momentos trabajan en diferentes organizaciones. Por ejemplo, 3 personas han trabajado tanto en organizaciones del Estado central como en el gobierno regional, como en la cooperación internacional o las ONGs o el sector privado. Y allí como hay diferentes combinaciones, ¿no? de esta gente que al final son como un think tank y tanque de acción también en la región. Entonces, entre ellos también vemos a César Villanueva, ¿no? Que es el gobernador, el expresidente regional, que bueno, todos saben un poco la historia, ¿no? Que ahora está en arresto, o sea, en su casa, ¿no? Pero detenido, ¿no? Por un caso de corrupción. Entonces, interesantemente, un poco antes de que se dio su fin un poco infeliz, quizás como personaje de la política peruana, yo tuve la oportunidad de tener una entrevista con él, y ahí me asombró mucho su enfoque grande en la infraestructura, ¿no? Porque él es conocido, ¿no? Como un gobernador regional que ha hecho mucho para la conservación del ambiente, ha sacado a la región de la coca a otros productos, ¿no? Y a una conservación del ambiente y la producción sostenible. Él hablaba mucho en esta entrevista de si no tienes carreteras asfaltadas, no tienes forma de salir competitivamente a los mercados, es difícil. Los costos de transporte son tan altos que ya no puedes competir con otros países. Y cuando ya tú has creado esto, las carreteras van a dar valor a los activos rurales. Y hemos dejado una red de carreteras asfaltadas y puentes, ¿no? Entonces después, unos días después salió como el caso de él que ha sido acusado, ¿no? De recibir sobornos y dinero de la corrupción en el marco de la construcción de esas carreteras en la selva. Entonces, este personaje después como que vemos que desde la política regional ha escalado como premier a nivel nacional, después como que desaparece de esta forma y también con él un poco el milagro de San Martín es un poco cuestionado, ¿no? Pero esas infraestructuras, que él habla mucho de esas infraestructuras materiales, pueden tener efectos muy diferentes bajo este techo de una política regional, muy diferentes a nivel muy micro. Entonces yo estoy investigando esto porque he visto en mi estudio que tenemos cacao orgánico y justo en 2 localidades vecinas que forman parte de nichos de mercados y también tienen políticas regionales comparables, ¿no? De esta política verde sustentable. Observamos, pero también variaciones en el logro de beneficios territoriales en este desarrollo en Chasuta y Picota y en la construcción de las redes de valor local. Y esta transformación productiva sustentable en la región depende en gran medida de las comunidades mismas y su interacción con el Estado y su infraestructura. Y entendiendo la infraestructura como algo muy general, o sea, muy amplio, ¿no? Entonces, en mi trabajo he discutido 5
infraestructuras que yo llamo sinérgicas, porque ha habido en un sitio más que en el otro sinergias entre Estado y sociedad para construirlas y usarlas. Uno es las carreteras, trochas y ríos, después la chacra, también la Oficina de Desarrollo Económico Local de las municipalidades y sus proyectos productivos, los centros de acopio y transformación y las áreas naturales protegidas. O sea, todas esas infraestructuras que yo llamo sinérgicas influyen de alguna forma en cómo se han desarrollado en un sitio una red de cacao sustentable más o menos exitosa y en el otro no. Entonces, en las carreteras he encontrado esos efectos, ¿no? Y también contraintuitivamente que en un sitio, ¿no? Chasuta, que es el sitio del cacao, ¿no? Hay una ausencia de carreteras, ¿no? Es muy difícil llegar, incluso siempre hay derrumbes y problemas para llegar. Y esta ausencia de carreteras más bien provocó la búsqueda de formas creativas para el transporte de los productos y generó innovación y valor agregado en el cacao. O sea, estos malos estados o ausencia de los caminos vecinales protegen también las áreas protegidas naturales y fomentan la producción del cacao en pequeñas cantidades y con ciertos criterios ambientales. Y como los costos para el transporte de materia prima en cantidad son muy caros, o sea, no entran bien así unos camiones grandes que estarían llevando el grano del cacao, se buscan mercados solidarios y orgánicos que además ayudan a recompensar parte de los costos aumentados por el transporte desde comunidades lejanas, ¿no? En Chasuta hay muchas comunidades quichualamistas que también transportan el cacao por el río, ¿no? Y en Picota, en cambio, se produjo una práctica de entrega del producto crudo a acopiadores que están de paso y no se genera valor agregado al cacao en la zona. Las carreteras son vinculadas al progreso y al aumento de la comercialización de productos en grandes cantidades y hay una orientación hacia mercados externos a la región. Y ese puente que tienen ahora, el puente, uno de los grandes proyectos del gobierno regional, más bien causó invasiones de productos de otras partes que tienen mejor calidad que los cultivos de la zona. Y por la valorización de los predios alrededor de la carretera marginal, donde está Picota, muchos agricultores venden sus parcelas a arroceros o maiceros de mayor escala y abandonan la agricultura familiar o alquilan su terreno o venden su terreno para edificios, ¿no? Que se están construyendo también. Entonces, mis últimos momentos voy a usar para explicarles algo también sobre los ríos. En Chasuta vemos un uso de la vía fluvial, están en el río Huallaga, ¿no? Para la integración de comunidades ribereñas en las redes de valor local del cacao. Y el río es una parte de la construcción de la identidad del pueblo y como símbolo de la integración del pueblo chasutino. Y las infraestructuras cacauteras son construidas sobre la base de las infraestructuras fluviales de la producción de la coca. Eso también de alguna forma están usando esas redes informales de la coca ahora para transportar el cacao y producir el cacao. Y en Picota, la presencia del río no se aprovecha para el transporte del cacao o construcción de una red de valor local y no forma parte de la identidad local, aunque sí es el mismo río Huallaga, o sea, no hay esas historias, narraciones sobre el río y sus mitos también. Y los ríos se ven como posible fuente para el riego en zonas donde existe escasez de agua y las grandes infraestructuras de riego en el río no han traído el desarrollo esperado, ¿no? Más bien fracasaron, ¿no? Hay unos casos así. Entonces, eso quería mostrarles. Stephanie me dice que tengo 3 minutos. Tengo más infraestructuras para presentar quizás en otros momentos, pero voy a quizás terminar un poco con lo que es la teoría que estaba construyendo un poco detrás de esos casos. Y vemos, ¿no? Que a nivel regional hay ciertas condiciones necesarias para un desarrollo productivo local de cierta manera, ¿no?
y tenemos, ¿no?, instituciones que entran y organizaciones que entran en sinergias y se forman grupos que yo llamo, o sea, no solo yo, sino Haas llama comunidades epistémicas regionales, que forman un grupo que es persistente como en el tiempo. A pesar de diferentes gobiernos o gestiones, ¿no?, desde los fujimoristas y antes muy influyente en Nueva Amazonía de César Villanueva, hasta ahora otra agrupación en el poder de movimientos regionales, entonces siempre se ha mantenido este grupo en diferentes posiciones. Y a nivel local es muy importante entender que estas redes de valor local que yo digo, ¿no?, que tienen beneficios del cacao mucho más allá de beneficios financieros, sino beneficios para el territorio más amplios, son posibles en gran parte en las zonas donde hay infraestructuras sinérgicas, o sea, donde se usan y co-construyen las infraestructuras entre el Estado y la sociedad y donde se difuminan incluso los límites de la sociedad y del Estado. Cuando llegamos a un nivel muy local, ya casi no hay una diferencia si eres de una organización de la sociedad o de la alcaldía, ¿no? Es que esos límites se difuminan y también a este efecto del Estado muy, muy fuerte en las infraestructuras inmateriales y materiales, ¿no? Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Anke. Y ahora para terminar, tenemos la presentación de Maritza Paredes. Adelante, Maritza. Gracias, Stephanie. Voy a poner mi PowerPoint. Está, creo que se ve bien. Voy a tratar de ser rápida para exponer este trabajo. En realidad, esta es una pieza de trabajo que es parte de una investigación un poco más grande que se ha concentrado en otras áreas del tema, digamos, de los cultivos de coca ilegal en el país. Y que han estado más concentrados en el tema de la erradicación misma y las relaciones entre el Estado y la sociedad y la violencia, digamos, que se genera a partir de la erradicación forzada y también de la expansión de la frontera cocalera hacia zonas que antes no tenían, digamos, coca, como zonas de áreas naturales protegidas en la Amazonía y poblaciones indígenas no andinas, sino amazónicas, como los pueblos ayanincas, pero otros pueblos que empiezan, digamos, a lidiar con el comercio y el cultivo de la hoja de coca que va hacia el narcotráfico, ¿no? En realidad, una de las cosas que nos llamó la atención y que partimos un poco de ahí tenía que ver con los limitados resultados que toda la literatura, no solamente en el Perú, sino en general en América Latina, pero también fuera de América Latina, cuando se habla de opio y de otro tipo de cultivos ilícitos, señalan respecto al fracaso de los programas de desarrollo alternativo, ¿no? Sin embargo, hay como un consenso internacional y también nacional de cada vez dirigir más gasto público, digamos, a estos programas, ¿no? Y lo que les muestro ahí un poco es cómo ha ido creciendo, digamos, la inversión en desarrollo alternativo en la zona particular del BRAE, que es donde elegimos trabajar esta investigación. Pero por otro lado también nos llamaba la atención el silencio público de los actores sociales organizados a nivel territorial respecto, digamos, al problema del desarrollo alternativo, ¿no? Y creíamos que justamente una entrada etnográfica nos permitía de alguna manera entender qué estaba pasando mejor, y justamente creo que lo que les voy a plantear es que esta mirada etnográfica no coincide con esta apariencia de silencio sí público. Hay un silencio público, pero lo que vamos a tratar de proponer es que hay otro tipo de acciones y de discusiones más escondidas que existen, que tienen efecto en estos procesos, ¿no? Entonces, la pregunta en realidad general es cómo experimentan y actúan los agricultores en desarrollo alternativo, y eso implica en realidad cómo se relacionan para las políticas de control de cultivo de coca con el Estado central.
Algo he adelantado de la literatura, pero una de las cosas que nos llamaban la atención es esta siempre imagen del Perú en la literatura de ser un caso donde las organizaciones cocaleras son sumamente débiles, ¿no? Y claro, por un lado, digamos, al lado de Bolivia, ¿no? Donde las organizaciones cocaleras han estado ligadas incluso a la toma del poder a través de su líder Evo Morales, ¿no es cierto? El caso peruano aparece bastante contrastante. Sin embargo, cuando uno mira, digamos, los casos a nivel internacional, en realidad Bolivia es completamente excepcional, ¿no? Y lo que te plantea, digamos, la literatura más bien es que los agricultores tienden a no movilizarse, que los costos de movilización de las poblaciones rurales y de las poblaciones, además, campesinas, suele ser muy alto, y que más bien no es del lugar donde se esperan, digamos, mayores movilizaciones, ¿no? Por otro lado, la literatura también enfatiza muchísimo en los problemas de desarrollo alternativo solamente en la capacidad del Estado, es decir, el Estado o es corrupto o el Estado no tiene la capacidad, digamos, para desarrollar políticas realmente que logren esta transformación. De alguna manera no logran las sinergias que Anke acaba de señalar para el caso de San Martín a otros territorios, ¿no? Por otro lado, también creo que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que cuando se habla de desarrollo alternativo, ¿no?, es muy complicado pensar, digamos, en poblaciones agricultoras campesinas que se van a oponer al desarrollo, que tiene un componente moral, digamos, muy fuerte, ¿no?, que es visto, digamos, como algo al cual no nos deberíamos oponer porque es en sí mismo positivo, ¿no? Y más aún, digamos, a poblaciones que están en condiciones de ilegalidad, ¿no? Entonces encontramos que en realidad el no encontrar un ejercicio o una agencia pública muy fuerte no debería ser lo que deberíamos esperar, sino más bien tratar de entender mejor, ¿no?, en un acercamiento más nacional y territorializado, las múltiples estrategias, tal vez menos públicas, menos formales, donde se negocia y se busca incidir en el poder. Y eso es un poco el trabajo, digamos, que hemos hecho en este caso, ¿no? Una cosa importante y una salvedad importante es que nosotros no estamos intentando estudiar la intencionalidad de los burócratas, agentes del Estado central, ¿no? Digamos, no hemos tenido la capacidad por la pandemia, en algún momento lo pensamos, pero no entendemos muy bien la lógica desde los burócratas del Estado, pero nos hemos centrado más bien en entender cuál es la lógica y la experiencia desde los agricultores cocaleros y su respuesta frente a lo que ellos ven como políticas, y eso lo estoy adelantando, de control más que de desarrollo. Enmarcamos, digamos, el estudio en un concepto de James Scott que habla de hidden transcripts, ¿no? Transcripciones escondidas. Y lo modificamos un poco para poder entender la realidad que estamos, porque no estamos tratando tampoco de pensar en acciones o discursos que los agricultores hacen debajo de la mesa completamente, escondidas, clandestinamente. No es clandestino, pero en el lugar frente a un Estado central que simplemente está alejado, digamos, podemos hablar de acciones, de agencias que están fuera de la escena pública, fuera de la mesa de negociación, es decir, fuera de los procesos más formales a través de los cuales, por ejemplo, la Federación de Agricultores del Braen, que es la FEPA-Braen, lleva, digamos, sus múltiples demandas al Estado central, ¿no? Pero que sí podemos percibir a través de un trabajo etnográfico en sus asambleas, en conversas con ellos, en visitas a sus reuniones. El argumento que tenemos, en realidad está un poco denso aquí, pero quiero resumirlo en 4 puntos muy específicos, es que los agricultores cocaleros perciben los programas de desarrollo alternativo como una forma más de control social desde el Estado que de desarrollo y de bienestar para ellos. Y más bien la respuesta, que es la que voy a tratar de explicarles, son de mecanismos sutiles de sabotaje a estos programas, ¿no? Sobre todo en particular al financiamiento que se hace a las municipalidades locales. Esto se da en un contexto que no podemos perder de vista y muchas veces este es un problema con el estudio de lugares de ilegalidad
que se los ve como zonas completamente excepcionales, como si los procesos nacionales y globales no cayeran o no los tocaran, ¿no? Y creo que este es un caso que nos muestra que los procesos nacionales, por ejemplo, como la descentralización y la expansión del canon de otras industrias extractivas, la coca también es una industria extractiva, pero aquí estamos hablando de los hidrocarburos, de la minería, van a reconfigurar lo que James Scott llama como esa infrapolítica local, ¿no? Porque va a reconfigurar el poder local y la desigualdad entre los territorios al interior del BRAE. Y eso va, de alguna manera, ayudarnos a explicar por qué, digamos, esta percepción de control y acciones de sabotaje. Básicamente, voy a explicar un poco mejor después esta idea, ¿no?, de cómo se percibe al desarrollo alternativo como una forma de dividir a la organización cocolera a través de dar recursos a aquellas municipalidades más pobres, a las que sí lo necesitan, ¿no?, y las que son más autónomas, más bien resienten, digamos, ese control que puede tener el Estado central con esas municipalidades, a quienes les piden que firmen actas de sujeción al apoyo de la política de control de drogas del país, ¿no? Entonces, en realidad consideramos, digamos, que entrar a esta mirada es pensar en estos hidden transcripts como estrategias de los actores sociales para negociar de un poco desde abajo y desde otras formas menos públicas los términos o las reglas de juego, ¿no?, desde abajo. Ahora sí, ya. Muy rapidito, este mapa es el BRAEN. El BRAEN está compuesto por 3 regiones, ¿no? Ayacucho, Cusco y Junín. Y en estas 3 regiones, digamos, también hay una diferencia que es bien importante, que es la área de migrantes hacia esta zona, que llamamos colonos, ¿no?, que fundamentalmente están organizados a través de municipios, pero también lo que ven en verde son las comunidades nativas, que están tanto en la zona de Satipo, como ven, como en la zona de Cusco, fundamentalmente, que son comunidades nativas o indígenas amazónicas, fundamentalmente Ashaninka, Machiguenga. Y es importante porque estas comunidades no se organizan políticamente, o su relación con el Estado central no se da necesariamente desde los municipios, sino desde sus propias organizaciones. Entonces hay como una división de cómo interactúas con el Estado, y eso es muy importante para nuestra investigación, por eso quería resaltarlo acá. A ver, dejen esto de acá, me está molestando. Ya, ahora sí. Entonces, yo les decía que la descentralización política y territorial ha sido muy importante, o es muy importante para entender esta infrapolítica en el BRAEN en relación al Estado central y sus políticas de desarrollo alternativo. ¿Por qué? Porque a lo largo, y quiero ser rápido en esto porque no tengo mucho tiempo y quiero centrarme en otros temas, lo que ha pasado básicamente es que así como en todo el Perú ha habido, digamos, una pérdida, de presencia de los partidos nacionales a nivel local, en el BRAEN ha pasado exactamente lo mismo en las provincias y en los distritos que pertenecen al BRAE. Es decir, han aparecido partidos independientes, movimientos independientes, que han ido de alguna manera asumiendo el gobierno de las alcaldías, sobre todo distritales. Lo interesante de esto, y en el paper acá no lo tenemos, le llamamos alcaldes cocaleros, porque si bien no van bajo una sola plataforma, la primera fue Catunturpuy, Gran Siembra, que obtiene 7 de 13 alcaldías en el 2006, y luego, digamos, sigue creciendo. Luego van a aparecer incluso otros alcaldes cocaleros que pertenecen a la misma organización gremial de cocaleros, que es la FEPABRAEN, pero que van y, digamos, disputan a sus colegas, digamos, cocaleros, bajo otra plataforma política. Entonces, si bien pueden haber 2, 3 listas, todas esas listas pueden tener diferencias, digamos, en relación a algunos temas específicos de la ciudad y de las ciudades y de las comunidades. Todos ellos están bajo la umbrela de la FEPABRAEN, ¿no?, que es la Federación de Agricultores Cocaleros, que además pretende más bien tener, digamos, una influencia a nivel de todo el valle, ¿no? Entonces, lo que tenemos como fenómeno de la descentralización política territorial, lo que tal vez en otra literatura se ha llamado alcaldes campesinos, yo diría acá en la zona tenemos alcaldes cocaleros,
¿no? Son alcaldes que son parte de la organización, están relacionados a la organización, ¿no? Pero que al mismo tiempo están encargados de los distritos en los cuales ellos, digamos, han salido elegidos. Y el otro fenómeno importante, que puede tomarnos mucho tiempo explicar, pero creo que aquí voy a ser también rápida, es que el hecho de que haya aparecido y que haya una expansión mayor de otras industrias extractivas, como es el caso del gas de camisea en esta zona, pero también de algunas actividades mineras, ha generado que haya una renta adicional para algunos distritos donde, digamos, reciben canon por los hidrocarburos o por la minería, ¿no? Entonces, eso lo que ha generado es lo que tienen en este mapa, que es básicamente que los distritos del Brain, ¿no?, tienen presupuestos municipales muy diferenciados. Algunos cuentan con presupuestos per cápita, estamos hablando de dólares, entre 140 y 290 dólares, y otros entre 980, casi 1.000 y 1.700 dólares. Entonces, estamos hablando realmente de diferencias importantes que permiten a algunos distritos tener mayor nivel de infraestructura, construcción de colegios, programas productivos, etcétera, y a otros distritos no. Entonces, en ese contexto, digamos, lo que tenemos es una mayor desigualdad territorial y básicamente estos gráficos muestran, digamos, la variedad que existe a nivel de necesidades insatisfechas, pero también a nivel de pobreza. Sigo pasando porque me interesa llegar a contarles un poco más sobre el tema de sabotaje y de cómo se responde, digamos, a estas políticas. Bueno, estas son unas fotos para que también vean. Esto es Pichari, ¿no es cierto?, que es la ciudad central, digamos, del distrito central de la zona del Brain, y pueden compararlo, digamos, con algunos distritos de Satipo, por ejemplo, ¿no?, para ver un poco la diferencia, digamos, en servicios y en el territorio. Entonces, para nosotros, lo que ocurre, ¿no?, y lo que hemos podido analizar en esta zona, es que tanto este proceso de centralización como la desigualdad territorial van a ser importantes para entender cómo se vinculan las autoridades, sobre todo las autoridades locales, con las entidades del Estado central. Recordemos que las autoridades locales no están desvinculadas del cultivo de coca, por eso les llamábamos alcaldes cocaleros, ¿no? Y lo que se ve, digamos, es que fundamentalmente el desarrollo alternativo aprovecha esta desigualdad, ¿no?, para poder ofrecer mayor recursos a aquellos distritos que tienen menores recursos propios. Mientras aquellos distritos como Pichari y algunos otros alrededor de la convención tienen recursos autónomos, lo cual les permite autonomía presupuestal, pero también política, entonces, del Estado central y de sus políticas de erradicación y de control de cultivos, los distritos más pobres tienen esa misma ventaja. Y entonces es allí, digamos, donde los programas de desarrollo alternativo intentan ubicarse. Eso es visto por el conjunto de agricultores como una amenaza, de alguna manera, a la política del gremio cocalero, ¿no?, que lo que intenta defender es la hoja de coca como una forma de vida, ¿no? Y es algo que se discute y debate generalmente en las asambleas y en las reuniones de líderes, pero también, digamos, de agricultores. Nosotros en este trabajo ponemos como dos, ¿no?, ilustraciones que nos parecen que son interesantes para entender esto, ¿no? Lo que ven ahí en la foto es uno de los cheques, ¿no es cierto?, que entrega de vida justamente a las comunidades, en este caso la comunidad de Choquegua, ¿no?, cuando, digamos, firman estas actas de sujeción, ¿no? Y esto es altamente criticado. Entonces uno puede mirar como en las reuniones, ¿no?, se acusa a estos alcaldes, ¿no?, de ser entregados, de ser vendidos, ¿no?, de no respetar, digamos, los lineamientos o los acuerdos de toda la organización, ¿no? Y llevan mucha presión también desde los líderes, porque el temor es que a través de estas medidas se va de alguna manera ganando políticamente a la población o se va posicionando políticamente de vida con su política de erradicación, ¿no?, y de disminución, digamos, de la coca en la zona. Pero al mismo tiempo, las poblaciones más pobres de alguna manera cuestionan a los líderes cocaleros porque les reclaman y les increpan que ellos no tienen las mismas necesidades.
que ellos tienen recursos del canon para poder hacer carreteras, para poder hacer escuelas, ¿no es cierto? Y que ellos no las tienen. Entonces, ¿por qué no dejan que sus alcaldes reciban plata de debida, ¿no? Entonces, hay por un lado un sabotaje a que los alcaldes hagan estos acuerdos, algunos los hacen por presión de la población, y al mismo tiempo la población piensa, ¿no es cierto?, que cuando intenten hacer la erradicación o que no va a tener consecuencia, digamos, este apoyo que da de vida o las agencias centrales, porque si intentan entrar, todo el mundo va a apoyarse y todo el mundo va a tratar de detenerlos, ¿no? Entonces, hay una mirada de que no va a haber una consecuencia necesariamente a pesar de que se firme esa sujeción. Pero por otro lado, los líderes piensan que sí hay consecuencias y que hay consecuencias en una mayor capacidad de entrada, digamos, de estas agencias a las zonas y a tener más poder en ellas, ¿no? Y eso es un poco lo que estos testimonios plantean, ¿no? Y la discusión, digamos, que ellos tienen. Esto mismo encontramos que se reproduce también en las zonas de comunidades nativas, ¿no? En donde se ha expandido muchísimo el cultivo de coca, y eso es algo que mostramos un poquito en este mapa, y en donde las autoridades indígenas no coordinan necesariamente a través de los municipios, sino directamente, como les dije, con las entidades centrales. Entonces, aquí igual, ¿no? El episodio que encontramos en la etnografía, la asistencia a asambleas y lo que pudimos ver y discutir, ¿no? Justamente además fue inmediatamente después de un episodio de mucha confrontación, ¿no? A partir de que los jefes, ¿no?, de las comunidades achanincas habían logrado hacer acuerdos con debida a la agencia de control, digamos, antidrogas estatal, para un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo, a cambio, digamos, de firmar estas actas donde se compromete al apoyo, digamos, a la política y a lo que piensan ellos también, a una erradicación gradual, ¿no? Incluso esto se fue visto como reforzado porque en el 2019, justo antes de la pandemia, Debida anuncia, ¿no?, en el gobierno de Vizcarra, erradicación en la zona del Brae. La primera vez, además, en varios años, después del intento del gobierno de Humala, ¿no?, que se intentaba, a pedido, decía el gobierno, de las comunidades indígenas achanincas, las cuales de alguna manera demandaban la entrada de extraños, narcotraficantes, personas colonas que alquilan terrenos y que violentaban, digamos, su vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, en la zona, muchos de los indígenas achanincas cultivan coca como parte de sus cultivos. Y en algunos casos han logrado negociar al interior de las comunidades de no alquilar terrenos porque es más peligroso. Pero digamos, hay una convivencia y hay claramente un crecimiento de la frontera en las zonas indígenas, y no me voy a extender en eso porque ya vi a Stephanie que me está mirando. Entonces, algunas reflexiones finales que no son cortas y quiero acabar con eso. Hay una percepción de que estos programas son más instrumentos de control que de desarrollo y de bienestar, y eso es un problema para estos programas, ¿no? En parte porque la respuesta es de sabotaje, ¿no? Y de discusión y de oposición, aunque no es pública, porque el miedo a que sea pública es que les caiga la erradicación. Hay, digamos, un trabajo de base que va de alguna manera minando estas políticas. Pero lo que encontramos también es una falta de mirada integral al problema de la coca, ¿no? Por un lado, parte de la oposición a estos programas de desarrollo alternativo es que los productos que se les pide cultivar o que se promueven son de mucha volatilidad de precios. El café tiene ese problema, el cacao también tiene ese problema, ¿no? Y en donde se logra ser exitoso es en los casos como los que he explicado antes, con nichos muy específicos de mercado, ¿no? Y aquí estamos explicando, digamos, hay un problema de una área muy grande, ¿no? Y por otro lado, creo que hay, y eso tiene que ver más ya con el conjunto de investigaciones que estamos haciendo y que estamos tratando de pensar este tema un poco más grande, de manera más grande, es que hay que pensar, digamos, la transformación productiva de cultivos ilegales en el contexto de una economía dependiente como la peruana, de otras industrias extractivas, donde la cantidad de importaciones agrícolas ha puesto en crisis a la agricultura nacional. Entonces, las salidas que se les da a estos agricultores es básicamente tienes que ser exitoso en exportar tu producto.
Y eso es complicado, ¿no? Sobre todo por esta volatilidad de los precios, pero también por el desarrollo técnico que eso requiere, y no existen espacios de mercados nacionales en donde ellos puedan, digamos, colocar productos que no necesariamente son de exportación, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una idea grande, es que se necesitan dinámicas y políticas más integrales que apunten a varias salidas que tienen que ver un poco con lo que plantea Anke. Infraestructura sí, pero ¿qué tipo de infraestructura, no? ¿Qué tipo de inversiones, conocimiento? Son distintas salidas por distintos lados y no solamente la mirada a productos de exportación. Y lo otro, y con esto acabo, tiene que ver con esta idea de la resistencia y el sabotaje, ¿no? Que si bien de alguna manera mina la política de desarrollo alternativo, también mina la organización social. Es decir, lo que tenemos como consecuencia de esto es una pelea, digamos, entre aquellos agricultores cocaleros que tienen menos recursos municipales con aquellos que tienen más, ¿no? Y por lo tanto una fragmentación de sus organizaciones y de sus líderes, que es justamente lo que otros casos enseñan que se requiere para poder negociar con estos agricultores salidas al problema de la ilegalidad. Y una experiencia subjetiva y práctica, ¿no es cierto?, de que el Estado plantea la experiencia del desarrollo alternativo es una necesidad y al mismo tiempo una amenaza potencial, ¿no? Es este limbo de estar jugando entre la necesidad de recibir recursos del Estado central porque eres o cultivas productos ilegales y al mismo tiempo la amenaza, digamos, que se te castigue en el futuro, debilitándose mucho más, digamos, la desconfianza del Estado. Solamente quiero acabar con una pregunta y es, creo que esta investigación y las otras nos ha llevado un poco a pensar en cómo entendemos el rol y la capacidad del Estado en un contexto donde el capitalismo internacional se expande, no solo ya con la bendición del Estado, es decir, en aquellas áreas en donde el Estado tiene un control, sino se expande fuera de su control, ¿no? Y permite algo que le estoy dando muchas vueltas, que es esta idea del extractivismo capitalismo de los pobres, ¿no? Es decir, los cocaleros quieren participar también del capitalismo internacional y global, y lo hacen a través, digamos, de estas redes, ¿no? Entonces, pero claro, este no es el capitalismo que es legal para el Estado, no es formal para el Estado. Entonces, ¿cómo pensamos esta relación Estado y capitalismo global, digamos, en estos dos escenarios que son tan diferentes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Maritza. Bueno, aquí concluye nuestro panel. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, entonces invito a los participantes a contactarse con cada uno de los panelistas si desea plantear preguntas o comentarios. Les agradezco a todas y a Tomás también por su presentación. Y bueno, nos volveremos a encontrar en otros espacios. Hasta luego, cuídense mucho.